al Señor por este tiempo que pasamos estudiando su palabra. Recordemos que Corinto era una ciudad que se la conoce como cosmopolita. ¿Qué significa? Donde habían diferentes pueblos, diferentes lenguas, diferentes culturas. Una ciudad que atraía a muchas personas del Imperio Romano para que puedan pasar sus últimos días ahí, porque era muy cómodo, muy comercial, pero a la vez también estaba lleno de pecado. Muchos recuerdan hoy día Las Vegas, por ejemplo, como un símbolo donde hay juego, donde hay sexo desmedido y muchas otras cosas. Nunca he estado en Las Vegas, pero esto es lo que se escucha, ¿verdad? Algo así era Corinto. La diosa Afrodita tenía un templo donde había la prostitución sacerdotal. Los romanos, los griegos vivían en este contexto y ellos tenían que salir ahora a dejar todas esas costumbres porque habían encontrado algo más precioso, que era la salvación. Pero su carne había estado acostumbrada a vivir de esta forma y empezaron a confundir los mandamientos, los estatutos, la voluntad de Dios, a mezclar con sus propios deseos. Y ahí es donde la religión puede tener un lugar a veces y permitimos en nuestra vida y obviamos realmente la palabra de Dios y nos podemos volver personas religiosas. ¿Qué significa esto? Que solamente miramos lo exterior sin mirar lo interior. Que muchas veces nos fijamos más en aquellas cosas que probablemente los cumplimos bien, pero no estamos entendiendo que es una vida holística, integral, nuestra vida cristiana. Un ejemplo, para mí puede ser que yo venga los domingos a la iglesia y esto lo cumplo fiel, pero esto está bien, pero cuando es desde un punto de vista religioso, me olvido de amar al prójimo, me olvido de ser misericordioso, compasivo, me olvido de predicar el evangelio de Jesucristo, me olvido realmente de que yo debo de reflejar a Cristo todos los días de mi vida y no solamente el domingo cuando me vengo bien arregladito. Entonces el pensamiento religioso puede ser esto: me peino, me pongo mi mejor ropa, vengo el domingo, vengo a cantar, pero el resto de los días vivo una vida desordenada. Entonces esto había entrado a la iglesia y encima la división, porque quién era el mejor predicador, encima empezaron a cuestionar a Pablo si realmente era o no era apóstol. Ya en la primera carta él se defiende y en la segunda carta va a volver a mencionarlo. Y ahora el conflicto surgió porque Pablo mandó dos cartas, una que se perdió, ya hemos estudiado este punto y está grabado, y ahora él dice: voy a ir a visitarlos. Y él, vamos a ver que él tiene la intención y el deseo, pero surgen situaciones en medio de todo lo que está tratando de explicar Pablo y decide no ir. Y cuando él decide no ir, entonces aquellos que eran sus enemigos y que se aprovecharon de decir: entonces Pablo es una persona inconstante. Dice que va a ir, pero al final no va. Y esto lo tomaron en contra. Entonces, vamos a terminar este capítulo donde nos habla del Dios de todo consuelo. Ya hemos estudiado los primeros versículos y ahora ya sabemos que Pablo y Timoteo fueron los que escribieron este libro. ¿Cuándo fue escrito? Ya hemos hablado que fue el año 56 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A la iglesia de Corinto. ¿Y de dónde fue escrito? Desde Macedonia. La otra quizás este es un punto muy importante porque Pablo llegó a Macedonia, sí estaba en Macedonia y quería ir, pero al final decidió no ir y es por esto que desde este lugar escribe en el año 56, quizás un año después de la primera carta. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Ya hemos visto la ciudad cómo era, ya les he hablado del conflicto interno, el conflicto que se presentó. Y es por esto que los problemas de su sexualidad, de la santidad, ellos no lo veían como un problema porque estaban acostumbrados a algo que el mundo les estaba ofreciendo y ahora tienen que empezar a entender, como decía Pablo en 1 Corintios desde el capítulo 7, cómo debe manejar su sexualidad.
como si estás soltero, como si estás casado. Entonces, Pablo en esta carta va a volver a reafirmar algunos puntos, pero también va a recordar otra vez su apostolado y defenderlo, y también va a tener que explicar cómo debemos de ofrendar al Señor, porque había una gran necesidad económica en ese tiempo. Entonces, ya hemos visto, Pablo va a defender su ministerio, sería esta segunda parte. Vamos a ir viendo las subdivisiones y a medida que yo voy pasando las diapositivas, van a ir saliendo. Vamos a ver Pablo y su satisfacción en su integridad para el ministerio a los Corintios, Pablo y su respuesta, Pablo argumenta su respuesta, Pablo demuestra que las acusaciones espirituales no tienen argumento y al final del 23 al 24, Pablo y su deseo de responder las acusaciones en personas. Versículo 12 dice entonces, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Pablo usa bastante esta palabra conciencia. Pero ¿qué es la conciencia? Vamos a responder más adelante. Pero dice Pablo, yo estoy satisfecho, o sea, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con dos cosas, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Qué importante es, hermanos, vivir el cristianismo. Porque el cristianismo no es algo simplemente que se queda en teoría o una filosofía, en una buena manera de vivir o en algo religioso, como les digo, sino es algo práctico. La santidad es algo que nosotros debemos de valorar y entender que Dios desea que seamos santos porque Él es santo. Y la santidad es entender básicamente que yo ahora, a partir de que he tomado la decisión de seguir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, soy alguien que está apartado para buenas obras, soy alguien que está apartado de el pecado y alguien que está apartado para ser instrumento en las manos de Dios. Como diríamos coloquialmente, soy harina de otro costal. Si lo ponemos en términos que muchos hablamos, estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Tengo que entender esto. Y no solamente es algo que lo debo de conocer, es algo que lo debo de vivir. La santidad es algo práctica. Yo tengo que entender que ahora mi estado espiritual, mi situación espiritual y que debe reflejarse en mi físico es, estoy apartado de este mundo. Pero estoy dentro del mundo, pero estoy apartado, ¿entienden? Separado. Y dice Pablo, sinceridad, transparencia. Es algo que lo opuesto sería ser un hipócrita, un cínico, si lo podríamos llamar. Alguien que finge ser, pero al final no lo es. Esto es lo que nosotros también conocemos en el mundo. Personas que dicen ser cristianos, pero al final no lo son. Dice la misma palabra, con sus hechos niegan realmente aquello que profesan. Entonces hay que ser sinceros. Y Pablo dice, yo estuve en ustedes, mostré mi testimonio, lo hice con acciones, viví en santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. ¿Y qué sería lo opuesto, la conducta según la sabiduría humana, hermanos? Pues básicamente querer quedar bien con el mundo, querer aparentar sin importar los valores, sin importar hacer lo correcto, sin importar hacer la voluntad de Dios. Hay una gran cantidad de personas, hermanos, que hoy quieren quedar bien con todos. Y esa es la sabiduría humana. Pero a veces ese quedar bien, tienes que mentir, tienes que coimear, tienes que hacer muchas cosas torcidas. Y eso sería la sabiduría humana. Pablo dice, yo no he venido así. Yo venía en santidad y sinceridad, y ustedes, Corintios, saben exactamente esto.
Pablo menciona la palabra conciencia muchas veces en Primera y en Segunda de Corintios. ¿Pero qué es la conciencia? Vamos a ver, la conciencia se refiere al sentimiento moral interno acerca de lo que es apropiado y no es apropiado. Por ejemplo, si vemos a un niño que está siendo golpeado por un adulto en la calle, ¿qué me diría mi conciencia? Este estado moral. ¿Está bien o está mal? ¿Es apropiado o es inapropiado? A lo que yo veo frente a otra persona, yo digo, no está bien. Pero ahora, referente a un juicio moral personal, está el pecado. Cualquier pecado, está la tentación. Mi conciencia me va a decir, lo hago, no está bien lo que estoy haciendo, o está bien lo que estoy haciendo. Y Pablo decía, ahí está mi conciencia, está tranquila. Así que algo que necesitamos saber de la conciencia es que puede ser afectada por nuestra vida del pasado. Porque para veces algunos, como el juicio moral, ¿sabían? Para algunos puede ser bueno, para algunos puede ser malo, porque venimos así en la sociedad. A veces las personas, cuando no conocen a Dios, lo bueno es mentir y es engañar. Y su conciencia no se siente mal, están bien. Entonces la conciencia puede ser afectada por la vida del pasado. Pero una vez que nos hacemos cristianos y el Espíritu de Dios viene, ahora empieza la conciencia también a ser afectada por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que decía el profeta, voy a quitar ese corazón de piedra. ¿Y qué voy a poner? Un corazón de carne. ¿Qué significa? Sensible por el Espíritu de Dios, que inmediatamente el Espíritu Santo, igual la conciencia ahora siendo afectada por el Espíritu Santo, te va a sonar como esa luz roja o ese vibrador que está en tu celular que te dice, no lo hagas, está mal, entiéndelo. ¿Entienden? Esto es nuestra conciencia. Pero ojo, la conciencia no es un guía sin error. Puede cometer errores porque está afectada por la vida del pasado. Está siendo procesada ahora, es un proceso por el Espíritu de Dios. Vamos a ver 3 versículos hablando de la conciencia. Hechos capítulo 23, versículo 1 dice, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Así que había una buena conciencia, Pablo estaba afectado, su vida había sido una vida religiosa, firme, sólida. Y él lo dice, Romanos 2:15, ¿qué de aquellas personas que no conocen a Dios? Dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua ¿qué? Su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Y esto es tener la revelación general de Dios, y esto es, muchas personas tenemos la conciencia. En el caso de nuestros antepasados los incas, bajo este pensamiento de conciencia, de lo que era bueno, lo que acusaban o lo excusaban, se acuerdan que tenemos el Amazúa, el Amayuya y Amaqueya. Entonces, ¿qué era bueno y qué era malo? Era malo robar, Amazúa, era malo mentir, Amayuya, y era malo ser flojo, Amaqueya. ¿Okay? Entonces, la conciencia atestigua y dice, eso está bien, está mal. Entonces, algunos lo llaman como ese policía interno, ese juez interno que te dice sí o no. 1 Timoteo 3:9 nos dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Entonces hemos visto que la conciencia es afectada por la vida del pasado, Pablo, los gentiles o los que no conocían a Dios, pero una vez que ya conoces al Señor, tu conciencia también va a ser afectada por el Espíritu Santo, la cual, esta vocecita dentro, nos va a decir cómo deberíamos de vivir. Y Pablo dice que nosotros ahora tenemos la obligación del deber, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Ahora tenemos una nueva responsabilidad. Ahora el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Ahora sabemos qué está bien y qué está mal. Pero todavía puede ser una guía con error, como les dije. ¿Por qué?
Porque muchas veces podemos excusar o tratar de minimizar el pecado cuando sabemos que es pecado. Todavía. Por eso Pablo dice con una conciencia limpia. ¿Y cómo podríamos tener una conciencia limpia? Cuando mi conciencia, todo mi ser se somete a la voluntad de Dios o a los principios de la palabra de Dios. Es decir, cuando la Biblia no se trata para mí de sugerencias. Hay personas que quieren creer lo que quieren creer de la Biblia, ¿sabían? Hay personas que agarran lo que les conviene y no agarran el todo. Y la idea es que agarramos el todo, hermanos, no lo que me conviene. A ver, acá dice, no robes. Esto me conviene porque yo no soy ladrón. Pero acá dice, no mientas. No, pero hay mentiritas, pastor, que se pueden hacer, ¿no? Acá dice, no chismes, pero sin chisme, ¿cómo solucionamos los problemas? O sea, sin chismes, que me pica la lengua, pastor. Pero dice, no chismes, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No tengas ira, no codicies, ¿me entienden? A veces puede por ahí llegar que nuestra conciencia, que el Espíritu Santo nos diga, como está influenciada por el mundo todavía, no siempre es una buena guía. Lo que entonces es una buena guía es la palabra de Dios. Otro texto en la palabra dice, no te guíes, no confíes en tu corazón. No te confíes, no te confíes en tu propia prudencia. ¿En qué tenemos que confiar? En la palabra de Dios, que no va a fallar. Vamos a avanzar. Dice Pablo, nuestra conducta no se ajustaba a la sabiduría humana. Ahí es donde lo criticaban, ¿no? Ese corazón cínico, decía, piensa, ese sería el corazón cínico hipócrita, ¿no? Dijiste eso, pero en realidad quiso decir aquello. No está diciendo la verdad. Seguro quiso decir esto, pero me mandó una indirecta, me hizo esto, no quiso decir. Esto siempre hay. Así que Pablo siempre aseguraba a la iglesia que él en realidad sí dijo la verdad. Y que él no se comunicó con esos significados manipuladores o escondidos que tenían en ese tiempo, que hasta el día de hoy lo tenemos. Versículo 13. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que lo comprenderán del todo. Se refiere a las cartas, se refiere a los consejos. O sea, no te estoy escribiendo nada que tú no puedas entender. Por ejemplo, todo eso está en 1 Corintios y ahora vamos a continuar después. O sea, Pablo dice, yo les estoy escribiendo y ustedes pueden entenderlo, o sea, de la forma más sencilla. Versículo 14. Así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Versículo 15. Confiando en esto, dice, y ahí está el asunto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Entonces, ¿cómo es que está sucediendo esto? Pablo mandó su primera carta y él dice, bueno, ¿cómo han respondido? Voy, hablo, converso, regreso, pero escucho noticias que algunos no quieren obedecer. Entonces Pablo dice, voy a visitarlos. Otra vez para que me escuchen. Ahora sí, versículo 16. Es decir, yo quise visitarlos de paso ¿a dónde? A Macedonia. Y verlos otra vez a mi regreso de allá. Y así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Ahora el asunto, ¿dónde queda Macedonia? ¿Dónde queda Judea? Vamos a ver, ahorita les voy a mostrar un mapa para que podamos entender bien este punto. 17. Y al proponerme esto, o sea, yo quise ir, quise regresar, quise visitarlos, pero Pablo dice, al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? O sea, dice Pablo, yo sí quería ir. O es que yo hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Y ahora pareciera, Pablo, que estás hablando trabalenguas, ¿no? ¿Qué quiere decir sí, sí, no, no? ¿Qué creen que quiere decir, hermanos? Cafecito así. Pues, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Pablo, para poder entenderlo, Pablo decía, yo no quiero
como esas promesas que el mundo, la filosofía dice, oye, te invito a la iglesia. ¿Y tú qué te dicen? ¿Cuándo es? Es tal día. ¿A qué hora? Todos interesados, ¿no? A las 7. Ya, voy a ir. ¿Estás seguro que hace? Sí, sí voy. Pero dentro están diciendo, no voy a ir, ni loco voy a tu iglesia. ¿Entienden? Es como decir, Pablo acaso dice, yo estoy diciendo sí, pero en el fondo estoy diciendo no. Y a veces estoy diciendo no y en el fondo estoy diciendo sí. A eso se refiere Pablo. El mundo puede actuar así y en ese tiempo ya actuaban así. Y no te extrañes, hermano, que si alguna vez te dijeron un amigo, un familiar, sí, el domingo voy a tu iglesia. ¿A qué hora es? Ahí estoy. Y no vino. Pero ese es el mundo, que no conocen al Señor. Pero si tú conoces al Señor y haces esto, créeme, todavía sigues arrastrando algo del mundo. Por eso Pablo dice, tu sí, el Señor dice también, tu sí debe ser sí y tu no, no. Pero a veces les cuesta a muchas personas decir no, ¿sabían? No encuentran la razón de decir no y siempre dicen sí, pero en el fondo saben que no. Y lo dicen sí para simplemente complacerte, para que ya no los moleste, no sé cuál será la razón, pero en el fondo es no. Pero una vez que somos cristianos, hermanos, existe el sí y existe el no. Y a veces yo les digo y les animo, hay palabras como te confirmo. ¿No? Los casados, voy a hablar con mi esposa, los hombres. Y de ahí te llamo y te digo si sí o si no. ¿Por qué tengo que decir sí y luego digo no? O sea, en el fondo que no entiendo. O sea, hay formas, y esto es lo que está diciendo Pablo. Yo no lo hice con criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la visita pospuesta? Primera de Corintios 16, 5 al 6 nos dice, después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Y es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno, para que me ayuden a seguir el viaje donde quiera que vaya. La Tierra Santa sí define toda esa parte de la región del Mediterráneo, define el invierno, hermanos. Acá en Arequipa no sentimos, ¿no? ¿Ustedes sienten el invierno? Este sería como nuestro invierno, un poco frío, ¿no? Pero estoy con polo y estoy sintiendo calor. ¿Por qué será? Porque Arequipa no tiene las estaciones definidas, ¿ah? Más bien yo siempre a mis amigos visitantes o turistas les digo que Arequipa tiene las 4 temporadas en un día. Con el amanecer ya tenemos nuestro invierno, ¿no? Después, ¿qué viene? Después del invierno, ¿qué viene? Eso de las 7, 8, 9, ¿qué es? No, todavía no es el verano empieza a las 11, 12, después viene nuestro otoño, nuestra primavera. ¿Se dan cuenta? Un día tenemos las 4 estaciones, así que no se preocupen. Porque llega un momento a las 11, 12, caminar en el centro, qué calor, horrible, ¿sí o no? Entonces Pablo dice, yo quería ir pasar el invierno, o sea, pasar una temporada, estamos hablando de más de 3 meses. Quería ir a verlos realmente. Hechos 19, 21 nos dice, después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, decía, después de estar allí tengo que visitar Roma. O sea, Pablo sí dijo, o sea, no es que sí, sí, no, no, o sea, que pensando que sí para que se calmen, dijo no. Ahora, ¿dónde queda Corinto? Corinto queda acá. ¿Dónde queda Cesarea o Jerusalén y Judea? Aquí, ¿ok? ¿Dónde está Macedonia? Todo esto, lo voy a acercar un poco más. Entonces Pablo dice, yo voy a hacer mi viaje por acá, estaba en Éfeso, y me voy a ir a Corinto, pero también tengo que visitar estas iglesias, por acá también puedo ir. Entonces dijo, yo sí quise ir, pero ¿qué sucedió? Entonces termina Primera de Corintios y según los historiadores dicen, sí, Pablo fue. Y Pablo fue un momento, y ahí es donde se llama la carta que fue para llamarles la atención muy fuerte, que la próxima semana vamos a estudiar. Realmente sí fue Pablo, pero no fue para quedarse 3 meses, sino como cuando fue a llevar la carta a Timoteo, ¿no? Y Tito llevaron, entonces,
regresaron con noticias y dijeron, Pablo, sí escucharon, pero todavía no hay cambios. Así que Pablo fue y les llamó la atención fuertemente. Y después se fue. Se llama la carta severa, que quizás algunos dicen se perdió, pero en mi opinión está ahí. Ya les di en el estudio pasado y les di todos los argumentos porque está incluido en ese libro. Entonces, cuando llega Pablo, otra vez se va por la región de Macedonia, otra vuelta viene Tito y dice, sí, ya cambiaron. Ah, ya. Entonces, ahora voy a volver a ir. Pero quise venir, y en ese de quise venir y no sabía si habían cambiado o no habían cambiado, entonces Pablo los dejó un momento que se arreglen las cosas, que tomen las decisiones correctas, y cuando esté mejor, voy a volver a ir. Entonces, si fui y dije regreso, pero ya no regresé porque me fui directo, entonces tenía sus propias motivaciones, Pablo, ¿por qué no ir? A veces en los conflictos debemos darle su tiempo en muchas personas, en muchas situaciones, para reflexionar, para pensar. A veces cuando hay conflictos o cuando hay problemas, muchos queremos solucionar inmediatamente. Y a veces queremos que todo vuelva a la normalidad. Y a veces, hermanos, no va a ser así. Así que el cambio de planes para viajar a Corinto resultó en esas dos acusaciones. Primero, Pablo era considerado culpable de la vacilación, de no ser responsable con lo que decía o hacía. Segundo, le acusaban de que él planeaba según la carne, según filosofía humana. Es decir, que actuaba sin principios, pues, ¿no? Y con un espíritu que no tomaba en cuenta a Dios. Así que ellos parecía que lo acusaban de no ser consecuente y de que decía sí y no a la vez. Ahora Pablo argumenta su respuesta, dice versículo 18, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Porque como los opositores lo acusaban, decían, pero podía darse de entender que Pablo dijo sí cuando él sabía que era no. Y él dice, hemos leído hace un versículo, dice, yo no dije esto. Entonces lo acusaban de que todo lo que él decía, pues entonces pierde credibilidad, ya pierde valor. Y Pablo dice, no, lo cierto es que como Dios es fiel, lógicamente el mensaje que les hemos dado tampoco significa sí y no, no es ambiguo, no es inconsistente, es un sí. Y ahí sigue el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue un sí y no. O sea, en él no hay ambigüedad, no hay que me venga y me diga, mira, yo quería decir esto, pero no era lo esto. No, en él siempre ha sido ¿qué? Sí. ¿Entienden la diferencia? Eso es un absoluto, o sea, sí, no hay nada ambiguo que estoy hablándote. 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos ¿qué? Amén, para la gloria de Dios. Mi pregunta, ¿qué cosas son sí en Cristo? Hay muchas cosas que son sí en Cristo. Muchas. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? A todas las promesas que ha hecho Dios. ¿Dónde encontramos todas las promesas que ha hecho Dios, hermano? En la palabra, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, las cosas, las promesas que fueron habladas por los profetas, o algún sumo sacerdote por ahí profetizando, o los salmos, toda la escritura apuntaba ¿a quién? A Cristo. ¿Todo se cumplió? Sí. Las promesas que hizo Cristo y que profecías que vemos, ¿se cumplieron? Sí. Y hay algunas que todavía faltan. Pero todas son sí. Es decir,
las promesas, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, todo lo que tenemos, lo que llamamos hoy el evangelio, el cristianismo, es sí. Dios es el que pone esto. ¿Y a nosotros qué nos toca decir? Amén. ¿Y saben qué significa amén para la gloria de Dios? Así sea. Amén es una palabra en el hebreo, que los griegos también lo asumieron. ¿Y qué significa? Así sea. Así que cuando tú dices amén, ¿qué estás diciendo? Así sea. O sea, estoy de acuerdo. No es un amén como un amén sin sentido. Cuando se dice algo, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, di amén. Amén. No, tampoco es así. O sea, tienes que estar de acuerdo. Entonces, la obra redentora es de Dios. Él la efectuó. Él la hizo, Él la fabricó, Él hizo todo desde el principio al fin. Y la ofrece al hombre gratuitamente. La salvación es gratuita. ¿Y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Es aceptarla. ¿Sí? En otras palabras, el sí es de Dios. Y el amén nos corresponde a nosotros. Dios cumplió sus promesas, dijo sus promesas en Cristo. Sí, lo hizo. ¿Y a ti qué te toca decir? Amén. En otras palabras, Dios pone la agenda. Dios te dice, este es el camino. Estas son las normas que debes de seguir para seguir en el camino angosto que te lleva a la vida eterna. Estas son mis normas. Aquí está mi cuadernillo de reglamento, te podríamos decir, ¿no? ¿Y tú qué tienes que decir? Así sea, Señor. Tú no puedes entrar al cristianismo, a la Biblia y decir, pero Señor, ¿cómo es esto? O sea, ¿por qué? O sea, cuestionaría, digamos, el semáforo tiene luz roja, amarilla y verde. Y yo diría, momentito, señor policía, a mí no me gusta el rojo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo pones morado? Y si le pones morado, yo te obedezco. Yo obedezco los semáforos. ¿Puedo hacer esto? No, porque ya las normas están establecidas. ¿Sabes que a mí no me gusta el verde? Así que cámbialo por otro color, azul, póngalo aunque sea. Y si hay azul, yo obedezco. O sea, yo no puedo entrar al cristianismo así. Esto es pecado. Y punto. Pecado es pecado. Esto es blanco, esto es negro. Hay cosas grises, sí, pero hay principios que tenemos que seguir y ver frente a esas cosas que todavía en la Biblia no están especificadas, ¿no? Porque por ahí un joven me decía, pero pastor, la Biblia no está prohibiendo tomar cerveza. Dice del vino, ¿no? De la borrachera, pero no dice de la cerveza. Pues, pero esa es otra vuelta, ¿no? Entrar en las cosas grises, pero hay principios. Y esos principios me llevan a no emborracharme. Todo me es permitido, pero no todo edifica. No todo me construye. Entonces, ese es otro tema, pero para que entiendan claramente, es Dios quien pone la agenda. Es Dios quien pone las normas. Es Dios quien empieza la salvación y Él la terminó. Y nosotros tenemos que decir, amén. Estoy de acuerdo, Señor. Así es, así va a ser. Versículo 21, ya estoy terminando. Y ojo que en estos versículos lo he remarcado con azul, sale ahí, o celeste, la Trinidad. Por eso es que muchas personas dicen, ¿dónde está la palabra Trinidad? Otros juegan, no hay Trinidad, pero no está explícito, está implícito. ¿Qué significa? Exactamente, la palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia, pero está implícito. ¿Qué significa? Que la vamos a ver revelada la Trinidad. Y en estos dos versículos que vienen, vamos a ver la Trinidad. Primero, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Pero es Dios quien nos mantiene firmes. ¿Cuál es la obra de Dios? Del Padre. Nos mantiene, nos sostiene. O sea, nuestra salvación no es algo que Dios nos las dio y se olvidó. No, es Él te mantiene. Él nos sostiene. Él es quien continúa haciendo la obra. Claramente dice la palabra, quien comenzó la buena obra en ustedes, la irá
perfeccionando. Es Cristo formándose en nosotros, hermanos. Estamos en proceso. No hay alguien que puede decir, no, yo ya soy maduro. Tú sabes que yo me he leído la Biblia 7 veces, yo no oro, desayuno, almuerzo y cena, me sé todos los coritos, me sé todo el himnario, yo ya llegué, hermano. No, seguimos en el proceso hasta que el día que el Señor nos lleve, hermanos. ¿Y quién hace esta obra? Es Dios. ¿Pero en quién? En Cristo. Por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, por el trabajo que hizo Cristo en la cruz. Es Dios quien nos mantiene firmes en Cristo. No eres tú haciendo la obra, es Cristo en nosotros. Tanto a nosotros como a ustedes. Y ahora viene la obra del Espíritu Santo. Él nos ungió. Ahí yo escucharía un amén, hermanos, ¿no? ¿Sabes por qué? No sé si te has enterado, pero el Espíritu Santo te ungió. Algunos dirán, pero pastor, yo no soy el ungido. Claro, porque nos han hecho creer por la televisión que solo los ungidos son aquellos que son con corbata, con diente de oro, con anillo de oro, son los ungidos, los que hacen caer, los que hacen soplan. No, dice la Biblia que el Espíritu Santo te ungió. Ahora sí están con amén o no. Y yo debo de sentirme feliz porque ahora soy salvo, porque el Padre mantiene en Cristo firme mi salvación porque Él me ungió. Y para que entiendas bien la buena noticia, en el Antiguo Testamento no se ungía a cualquier persona. Solo habían 3 tipos de personas que eran ungidos: el sacerdote, el rey y el profeta. Y ahora dice, por los méritos de Cristo, tú, el Espíritu Santo, te ha ungido. O sea, estás al nivel del profeta, del sacerdote y del rey. ¿Y esto no les despertaría un amén, hermanos? Amén. Amén, porque Él nos ungió, así que no te sientas menos como, los ungidos son los que están en la televisión, o seguro el pastor ahí que está delante, él sí es el ungido, pero yo no soy ungido. Y muchos de los problemas que enfrentamos, ¿sabes?, en la vida, y no entendemos por qué a veces nuestra vida está así media, es porque tú no sabes quién eres en Cristo y qué tienes en Cristo. Estás ungido, Él nos ungió. ¿Y qué más nos hizo? Él nos selló. ¿Cómo qué? O sea, soy propiedad de Dios y nos ha puesto un sello. ¿Qué significa el sello, hermanos? El sello antiguamente significaba, pues esto redundando, propiedad. Cuando un documento se echaba la cera, se derretía la cera líquida, así como la de la vela, y se ponía una estampa como un anillo, decía, esto es propiedad y es original, no es falso, no es bamba, como decimos aquí en nuestro país. No es fome, dicen en Chile, ¿no? Somos propiedad suya. ¿Quién hizo esto? El Señor. O sea, no es que tú no perteneces a nadie, no, perteneces al Señor. Y dice, puso su espíritu en nuestro corazón. ¿Cómo qué? Garantía de qué? De sus promesas. ¿Entiende esto, hermano? Ya te ungió, ya te puso su sello, eres su propiedad y ahora su espíritu está ¿dónde? Aquí. Por eso tengo que entender que Santiago y yo soy separados, soy harina de otro costal. Y nos puso, ¿sabes qué? Su Espíritu Santo dentro de nosotros como garantía de sus promesas. ¿Qué promesas tenemos hoy? ¿Qué promesas? Un día voy a resucitar, como decía en 1 Corintios 15. ¿Lo crees? Amén. Un día voy a estar en la eternidad con el Señor. ¿Lo crees? Un día todo este dolor va a pasar. Un día voy a estar en esa nueva Jerusalén. Un día voy a estar con mi Señor. Sabes que son promesas. Y alguno te dirá, pero ¿cómo sabes que el cielo es real? ¿Cómo sabes que te vas a ir al cielo? Tú le vas a responder, porque el Espíritu Santo es mi garantía. Porque tengo el Espíritu Santo. ¿Y qué significaba esto? En la otra versión, la Reina Valera dice las arras. Es que si yo hago negocio contigo y me dice, mira, tú tienes una profesión, de repente eres carpintero,
Y yo te digo, me haces tales muebles, listo. ¿Cuándo me lo entregas? Bueno, te lo entrego la próxima semana. Ok, nos vemos. ¿Así funcionan las cosas? No, el carpintero va a decir, pero momentito, no se vaya. Sin adelanto, no empiezo la obra. Y acá en nuestro país, ¿cuánto decimos? ¿Y cuánto tengo que darte de adelanto? 50-50. 50 te doy cuando empieza la obra y 50 cuando termine. ¿Y ese 50% qué es? La garantía de que la promesa de ese carpintero que me va a entregar el mueble, pero aunque los carpinteros son medio raros, no, de repente no sirve no sirve de repente el ejemplo, porque el carpintero cumplido casi no hay, pero sí hay por ahí, ¿ya? ¿Sí o no? ¿No? Pero tienen su fama, ¿no? Pero entonces yo entrego el 50% en cualquier trabajo y tengo la garantía de lo que tú me has prometido, un día se va a concretizar. Y cuando lo tenga, digo, acá está tu 50%. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que voy a ir al cielo? ¿Cómo sé que estoy libre del infierno? ¿Cómo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo sé que voy a resucitar? ¿Cómo sé que voy a ver a mi Señor? ¿Sabes cómo? No es creencia, no es religión, es el Espíritu Santo dentro de ti que te da la garantía de que todas sus promesas en Él son sí. Sí lo va a hacer. Y tú tienes que decir, amén, estoy de acuerdo y no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a partir. No le tengo miedo a lo que venga, porque estoy seguro en el Señor. Así que Pablo menciona dos dones que Dios nos ha dado cuando llegamos a ser cristianos. Primero, un sello de propiedad, para mostrar quién es nuestro Maestro. Y dos, el Espíritu Santo como garantía de que le pertenecemos y recibiremos todos sus beneficios. Porque no solo es salvación, hermanos. Un nuevo cuerpo. Vamos a estar ahí adorando al Señor. Y no solo eso, ¿qué más? Dice que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. El universo está ahí. Un día vamos a juzgarnos. O sea, tenemos tantos beneficios. ¿Y qué hemos hecho para lograrlo? Nada, porque son en los méritos de Cristo. Así que la idea de tener sello es como que el Espíritu Santo viene y nos sella. Está pagado, es mío, no toque, aprobado, no sé, ¿no? Así que, terminando, vamos a sellar, ¿ya, hermanos? En fila, para los que no, los que quieren ver el lado físico así, ¡pah! Vamos a poner, no, es una broma, no se preocupen, no. Pero es para que más o menos entendamos, sí, que el Señor nos ha puesto un sello. Bien claramente decimos en nuestro país que si sin sello el documento no vale. Sin el sello del Espíritu Santo, nuestra salvación no tendría sentido. Efesios 1:13 al 14 corrobora lo que les estoy diciendo. Dice Pablo, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, ¿cuántos han creído aquí, hermanos? Amén. Fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿para qué Dios te ha sellado? ¿Para qué Dios te ha salvado? Para la alabanza de su gloria. No es para ti, ¿es para quién? Para Dios. Yo, mi existencia, mi salvación debe y tiene que darle la gloria a Dios. ¿Cómo cambia, hermanos, cuando entendemos el Evangelio? Porque ese pseudo evangelio de fe y prosperidad, ¿quién es el centro? Eres tú, no es Dios. Porque eres tú quien tiene que ser feliz, eres tú quien tiene que estar sano, eres tú quien tiene que estar bien, eres tú quien tiene que recibir el sueño americano. Pero cuando entiendo que realmente soy salvo por los méritos de Cristo, porque yo no he hecho nada y tengo tanto beneficio, entiendo que soy salvo para darle la gloria a Dios, que yo no soy el actor principal. ¿Quién es el actor principal? Dios. Y debemos darle la gloria al Señor.
Es un privilegio entonces pertenecer a Dios, pero también viene la responsabilidad de identificarnos como representantes fieles. Nunca te avergüences, hermano, el darte a conocer como su pertenencia. Nunca digas, no, yo a mí me invitaron, no sé. No, soy de Cristo, soy hijo de Dios, soy nacido, sellado por el Espíritu Santo, ungido por el Señor. ¿Te puedes decir así? Sí, porque el Espíritu Santo te ha ungido. 23, y termino acá. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes, por lo que todavía no me he ido a Corinto. Y explica la razón. Yo quiero ir, pero si voy, es como el padre que está como enojado, y si te llamo la atención ahora, capaz de herirte más con mis palabras, así que voy a esperar un tiempito, que tú asimiles bien las cosas, yo me calmo, asimilo, y después voy a ir y hablamos, pero vamos a hablar, ¿me entienden? Porque a veces es un error cuando hablamos enojados, ¿saben? Cuando estamos así emocionalmente comprometidos y querer solucionar las cosas, a veces no es lo mejor. Así que Pablo dice, quería ir, escuché las noticias, pero por lo que escuché, mejor no voy. Y no es que sea alguien que dijo, sí voy y luego no voy, sino que por estas nuevas noticias, ahí dice, por consideración a ustedes, todavía no he ido a Corinto. 24. No es que intentemos imponerles la fe. O sea, yo no quiero, y es feo tratar de imponer la fe. No se puede imponer, ¿verdad? Sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Y esto es algo que debemos de orar como padres. Si tú tienes tus hijos que todavía ves que su fe no es fuerte, no se le puede imponer la fe a ningún hijo, no se le puede imponer la fe a ningún familiar. Ora, hermano, espera el tiempo correcto, pídele el tiempo correcto para el Señor, para compartir de la palabra y que cada persona pueda tener una fe propia para que se mantengan firmes. Conclusiones finales. Primero, Pablo siempre fue un pastor velando por las ovejas. Y él no quería hacerles daño, él quería esperar que todo se calme. 2, las promesas del Antiguo Testamento para nuestra salvación siempre fueron sí y amén. Y tercero, el Espíritu Santo, ¿qué hizo en nosotros? Nos ungió, selló y es la garantía de la vida eterna. Qué increíble es la salvación que tenemos, hermanos. Qué privilegio que hoy podemos disfrutar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor.